Hola, soy Manuel Rusac y estoy haciendo grupo solo y voy a presentar mi TP de procesamiento de señales que es sobre predicción de retornos y volatilidad de acciones con RNNs. Entonces, eh, bueno, primero eh, queremos definir cuál es nuestro objetivo. Entonces, tenemos datos de precios de acciones. Por ejemplo, no sé, la acción de Apple o de Google o de lo que sea. Y queremos entrenar un modelo de Machine Learning eh, que haga una tarea eh, o que tenga una métrica que sea un proxy eh, de algo que nos permita usar ese modelo para tener una ganancia o para eh, hacer trading mm, de forma que dé eh, bueno, que eh, nos sirva para algo básicamente. Entonces, eh, esto lo estoy haciendo con datos eh, donde para cada día lo que tenemos es los valores máximos, eh, mínimos de apertura y de cierre, que son close y open. En un entorno más realista tendríamos datos de eh, intervalos de horas o bueno, lo que se usa en las empresas de trading es eh, datos de milisegundos en realidad. Pero bueno, esto es como una especie de experimento de juguete eh, y usamos datos públicos de Yahoo Finance y queremos que vaya todo rápido, así que usamos esto nada más. Entonces algo que si podemos predecir bien nos serviría para algo es el valor esperado de el precio de cierre de un día menos el precio de apertura en un día, obviamente sin saber estos dos valores. Entonces, si podríamos saber este valor esperado eh, y nuestra predicción fuera distinta de cero y fuera válida, entonces esto sería útil. Pero no podemos pedirle a un modelo de Machine Learning que nos dé el valor esperado de algo, sino que podemos hacer que bueno, lo más cercano que podemos hacer es decirle que minimice el error cuadrático medio. Y si minimiza esto, entonces, eh, bueno, la estrategia óptima para minimizar el error cuadrático medio es predecir este valor esperado. Entonces vamos a entrenar nuestros modelos con esta función de pérdida. Entonces, ¿cómo, bueno, qué datos ve el modelo? Los datos que tenemos para cada día, bueno, son open, close, high y low. Bueno, esto que dije antes, que en la realidad, si uno espera tener algún poder predictivo, tendría que usar datos de milisegundos, porque bueno, de días se sabe que es que, bueno, con datos de solo precio no se puede ganar, pero bueno, justamente la idea del experimento es demostrarlo. Eh, después, bueno, eh, y en la segunda parte vamos a hacer algo que sí tiene sentido, que es analizar la volatilidad. O sea que la volatilidad sería en esta secuencia de precios, eh, sería lo que es la
varianza de el precio, que es algo que es relevante. Por ejemplo, si uno quiere minimizar el riesgo, por ejemplo, uno puede tener varias acciones donde eh, el valor esperado que uno predice de forma constante, uno dice, bueno, es siempre el mismo, eh, no sé, va a subir 10% por año, pero igual de todas esas acciones yo quiero la que menos volatilidad tiene. Entonces, eso sirve predecir la volatilidad y es algo donde eh, el modelo va a tener algún rendimiento no trivial, probablemente. Eh, bueno, después el modelo predice diferencias de precios, o sea, esto de antes, close menos open, a partir de datos de los últimos 20 días. O sea, el modelo ve los últimos 20 días y predice esta diferencia de precios al día siguiente. Entonces, eh, ¿qué vamos a hacer? Bueno, al modelo le podemos dar los precios absolutos, pero ¿cuál es el tema? Que van a estar en una escala muy distinta y eso para una red neuronal no es bueno porque, eh, bueno, está hecha para, o en general funciona bien cuando eh, la entrada se comporta bien, está en un rango dado, porque eh, si tenemos un precio muy alto, por ejemplo, no sé, tenemos una acción que sale $10.000 y en un día sube $10, otro día baja 10, y bueno, eso es un caso bastante malo para la red neuronal porque, bueno, por cómo es la arquitectura y cómo funciona, está hecha para, eh, bueno, medio que la entrada se espera que eh, bueno, tenga propiedades buenas. Entonces, lo que hacemos es usar diferencias de precios para la entrada. También otro tema es que si usamos los precios absolutos es capaz el modelo también puede como darse cuenta de en qué momento está y es más fácil que haga overfitting. Entonces, bueno, para que sea todo mejor, ya que predecimos diferencia de precios, bueno, le vamos a dar como entrada también diferencias. Y bueno, ¿qué más? Bueno, entonces lo que van a tener los modelos de entrada exactamente es OpenCurve menos OpenAnd, donde OpenCurve es el precio de apertura del día que vamos a predecir, que es el único dato que tenemos. Porque bueno, si sabemos si le damos el mínimo o el máximo del día que estamos prediciendo es como hacer trampa, porque el mínimo o el máximo podrían ser el precio de cierre y bueno, es algo que en teoría uno ve el modelo cuando abre y decide si comprar o vender, entonces no debería ser el máximo o el mínimo del día actual. Y bueno, también le damos el máximo del día anterior menos el precio de apertura del día anterior, el mínimo del día anterior menos el precio de apertura del día anterior y el precio de cierre del día anterior menos el precio de apertura del día anterior. Y después también hay un tema que es que hay días inválidos, que son, por ejemplo, los fines de semana o feriados. Entonces ahí le agregamos una feature que, que bueno, se la agregué porque parece que usan eso en algún paper, pero eso no creo que sea muy relevante, que es el logaritmo de días desde el último día válido de trading. Y después otras dos que creo que sí son más importantes, que es si el día disponible, o sea, si el día actual es un día válido y si el día previo es un día válido. Y bueno, después estos valores, como qué hacemos cuando el día es inválido. Bueno, lo que hacemos es que en los días inválidos vamos a hacer de cuenta como que
abertura, cierre mínimo y máximo son todos iguales y son todos el precio de cierre del último día válido. Y una vez que tenemos eso podemos eh, calcular todos esos valores para los días inválidos. Eh, y también le ponemos bueno, el marcador este de avail cur y avail prev para decirle al modelo que en realidad eso es una interpolación o como un placeholder y que en realidad no sabemos el precio porque está cerrado. Eh, y bueno, a la vez el valor que predecimos y las features de entrada varían en magnitud a lo largo de los años, o sea, que los años que usamos son desde 1992 hasta 2026. Por ejemplo, la acción de Apple ha aumentado más de 60 veces. Entonces, ¿qué vamos a hacer también? Vamos a normalizar esta, eh, estos valores. ¿Y eh, por qué? Porque, por ejemplo, eh, la variación, no sé, en 1992 podía ser de $1 por día, que un día subió $1, un día bajaba $1, y mientras que en 2026 serán 60. Entonces puede quedar como fuera de la distribución del modelo. Eh, y como el modelo es una red neuronal, esto es bastante malo. O bueno, incluso para cualquier modelo, salvo capaz un modelo lineal, es bastante malo que pase esto. Entonces, eso lo normalizamos, o sea, lo dividimos por la desviación estándar empírica de los 10 días anteriores a que empiece esta ventana de 20 días que usamos. Bueno, acá puse 30, pero esto era 20. Eh, bueno, y bueno, acá hay un grafiquito de cómo se ven los datos. Por ejemplo, esta es la acción de Apple y este es el target, o sea, open menos close procesado. Entonces, bueno, acá está siempre, casi siempre entre 5 y menos 5. Bueno, se ve mucho mejor, pero también se ve bastante impredecible, que es interesante que eh, ven que capaz una simple vista cuando ve el grafiquito del precio, no sé, se imagina patrones, algo así, pero si uno ve exactamente la variable que uno tiene que predecir para ganar, se da cuenta que es esto. Eh, bueno, después para evaluar el modelo, eh, bueno, igual, o sea, lo que dije tampoco es tan fuerte porque capaz hay, bueno, ciertos patrones, no sé, que hay una periodicidad en el tiempo y capaz esto, eh, bueno, lo predecís de alguna forma y funciona, pero bueno, para este caso de predecir desde una ventana de precio corta el día siguiente, que usamos una ventana corta para que no haya overfitting, eh, bueno, a simple vista como a partir, no sé, 20 de estas rayitas, predecir la rayita siguiente parece medio difícil. Eh, y bueno, ¿y qué sigue? Bueno, el split de evaluación. Y esto es importante porque en la realidad no podemos ver el futuro. Entonces el split de evaluación va a estar en el último 20% del dataset. Eh, o sea, vamos a evaluar el modelo en puntos que ocurrieron después del entrenamiento. Y bueno, después, ¿cuál es el modelo que usamos? Bueno, es una red neuronal recurrente, es una RNN, y en especial es una GRU, que es una red neuronal recurrente que
como de las más simples está la GRU y la LSTM. En este caso es una GRU, GRU o como se diga, de una sola capa, y la dimensión oculta es de 16 parámetros, que es muy poco. O sea, en la realidad no sé si uno usa eso para predecir algo. No sé, por ejemplo, yo una vez usé ese modelo para predecir algo de un dataset de científico, no sé, algo de neutrinos, y era una competencia de Kaggle, y bueno, ahí la dimensión oculta era, no sé, de 1000, y, y capaz el modelo tenía 1 millón de parámetros. Y bueno, esto es como un modelo miniatura porque algo más grande hacía overfitting. Incluso este modelo también hace overfitting. Eh, pero bueno, usé esto con una dimensión oculta de 16 y 1217 parámetros tiene en total. Eh, y también usé un ensamble de 20 modelos, o sea, yo entreno 20 modelos y hago el promedio. eh, y esto sirve para varias cosas, por ejemplo, para que no nos haga ruido la SID del modelo, eh, para no decir, ah, tuve mala suerte y se inicializó mal. Y también, en general, esto mejora la precisión cuando hay overfitting. Eh, y bueno, entonces entremos con un batch size de 256, con 5 épocas, o sea, el modelo ve el dataset 5 veces, con el optimizador Adam y con un learning rate de 1E-3, que es como lo más estándar, o sea, no es nada raro. Eh, y bueno, ¿y cómo medimos los resultados? Bueno, no medimos el error cuadrático medio porque, eh, bueno, no tenemos una referencia de cuán bien nos daría la predicción nula, o sea, predecir una constante que puede ser cero, puede ser la tasa de inflación, o algo que no nos produce una ganancia muy grande como podría ser si realmente predecimos cada día y cuánto va a subir o bajar. O sea, lo que necesitamos es una referencia de cuánto error nos da una predicción constante. Entonces para eso usamos el R2, que es uno menos el error cuadrático medio sobre MCE tot, que es el error cuadrático medio si lo que predecimos es siempre el promedio de los valores, que termina siendo un número cercano a cero. Entonces, bueno, si el modelo nos informa más que predecir una constante, entonces deberíamos ver un R2 mayor a cero. Que bueno, y una competencia de Kaggle de esto, que es una competencia de... No me acuerdo si era de Jane Street o otra donde lo que usaban era, creo que también el MC, así que no es algo que inventé yo, sino que es algo que se usa. Probablemente ahora deben usar cosas mejores, pero es algo como, bueno, no sé si está en algún libro o en algún lado, pero yo vi eso, que como si uno quiere que un modelo tenga valor predictivo para temas de trading, tiene que tener un R2 mayor a cero. Que bueno, eso también, bueno, esto es como bastante secreto, entonces como que nadie sabe lo que usan las empresas ahora, pero hay papers y todo eso, pero lo que anda de verdad es secreto. Pero bueno, muchísimo más avanzado que esto, obviamente. Y bueno, y después, y los resultados, bueno, ¿qué hicimos para ver si el modelo está haciendo algo? Eh,
Bueno, para ver algo interesante sobre el modelo, vemos eh, cuán buena es la predicción según los días que ve. Y esto uno dice, bueno, pero capaz si el modelo ve 5 días es algo fuera de distribución, algo así, pero no. O sea, como es una red neuronal recurrente, eh, es como que está entrenada para predecir con horizontes de todos los días a la vez. O sea, la pérdida en realidad no es solo el horizonte de 20 días, sino que cada horizonte cada parte de cada predicción en la secuencia suma. No estamos midiendo una función de pérdida sobre la predicción final, sino sobre cada horizonte. Y bueno, lo que vemos es que siempre es menor a cero y que acá hay como una curva rara, que esto no sé bien por qué es, pero vemos que la mejor predicción fue cuando no tenía nada de contexto. Entonces eso nos dice que no está haciendo algo muy interesante. Lo que sí es interesante es que acá sube de nuevo, que esto es raro, pero yo creo que no está viendo ningún patrón porque bueno, después hay otros experimentos que hago y ahí se nota mejor lo que pasa. Bueno, eh, bueno, esto es menor a uno, es muy probable que haya hecho overfitting. Y entonces, ¿qué hacemos después? Bueno, un modelo lineal, que esto tiene 8 parámetros, o sea, es muy difícil que haga overfitting. Eh, y bueno, vemos que el R2 de test también es negativo, eh, con un horizonte de 1, de 2 y de 3 siempre es negativo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sigue? La regresión Ridge, que está más regularizada todavía. O sea, la regresión Ridge es como una regresión lineal, pero hay una penalización sobre la suma de los pesos. Eh, y bueno, ¿qué pasó cuando buscamos cuál era la penalización que nos daba el mejor score en un dataset intermedio? Pasó que era la máxima regularización posible. O sea que básicamente teníamos que penalizar el modelo un montón para que nos dé un score bueno. Y lo que predecía es y bueno, el score era terminó siendo esto menos 0,0027, que es bueno, como seguramente como predecir una constante y mal, porque no es la constante de train, sino la constante de test, que es distinto, y para tener cero, entonces, bueno, tenemos el resultado esperado de que sea impredecible, que es un poquito peor que cero. Y, y bueno, y ahora el tema de predicción de volatilidad. Entonces, acá, ¿qué hacemos? Bueno, la función de pérdida es más complicada. Lo que vamos a hacer es asumir que el precio sigue una distribución, bueno, que los retornos estos diarios que predecimos, el close menos open, sigue una distribución gaussiana, que no es así, porque la distribución se nota que no es gaussiana, que tiene las colas largas, pero para hacerlo más simple, hacemos como que es gaussiana y esto igual nos va a dar información útil. O sea, si somos capaces de predecir la volatilidad, eh, por más que asumamos que es una gaussiana, va a, bueno, hacer algo igual. Eh, y el modelo, bueno, predice la media de esta distribución gaussiana y la varianza. Y la función de pérdida es la NLL gaussiana, que es como una especie de... Bueno, armamos una gaussiana con eso, con esa media y esa varianza, y decimos cuán bien va a predecir el punto. O bueno, cuál es la probabilidad de que la gaussiana produzca ese data point o eh, retorno diario.
Entonces el modelo es como que no se quiere arriesgar entre comillas, entonces tiene que predecir una varianza que sea correcta. Eh, Aparte de la media. Entonces, eh, bueno, y ahí entrenamos el modelo y eh, bueno, y lo que vemos es que nos dio menor que cero. Entonces, este cero es, eh, o bueno, esta línea, o sea, en realidad lo que reporta ese gráfico es la negative log likelihood, eh, pero lo que significa este cero es la predicción donde la varianza es 1 y la media es cero. ¿Por qué esto es como la referencia? Porque cuando normalizamos con los datos de estos primeros 10 días, eh, lo que va a pasar es que, bueno, los datos del día siguiente, como están normalizados, o sea, los datos de los 20 días siguientes, van a tener más o menos media cero y varianza cero. Entonces, esto es como la referencia. Y después, a medida que vamos agregando estos días cercanos, eh, la predicción debería mejorar. Entonces, esto es a medida que le vamos agregando días, cuánto mejora la predicción en negative log likelihood de un modelo que es exponential weighted moving average, que es eh, la media móvil exponencial eh, de la estimación de la varianza. Y este gráfico es lo mismo, pero para la LSTM, o sea, la estimación del LSTM. O sea, no es una media móvil, sino que es directamente el Negative Likelihood de la predicción de la LSTM. Digo, de la GRU. Eh, no sé cuántas veces dije LSTM, pero no, es una GRU, no es una LSTM. Eh, y bueno, vemos que es mejor. Y esto probablemente es porque es una comparación un poco injusta porque esto solo ve open menos close y la LSTM, bueno, la GRU ve los cuatro valores. Entonces como ve todas las features, tiene más información, así que no es una comparación justa entre los dos modelos. Pero también la realidad es que si tenemos datos de máximo, mínimo, tampoco hay una fórmula para calcular la varianza con eso. O bueno, capaz hay, pero es medio complicada y la red neuronal la puede aprender. Así que, eh, bueno, produce un puntaje mejor y también vemos que a medida que agregamos más días va mejorando, que es lo que tiene sentido. O sea, si el modelo lo que hace está bien, entonces mientras más días de contexto le damos, más información debería tener y mejor debería predecir qué es lo que está pasando. Así que este modelo podríamos decir que está haciendo algo útil. Y bueno, acá lo mismo que dije, que es y la referencia es la negative likelihood cuando predecimos la media y la varianza empírica de todo el dataset, que es aproximadamente 1,0, y eso se lo restamos a la predicción y bueno, nos queda esta predicción de la referencia 0 y
Y bueno, vemos que el modelo mejora mientras más días puede ver, a diferencia del anterior donde el único objetivo era ver el precio. Entonces bueno, este es todo lo que hice. Eh, bueno, capaz faltó aplicar más temas de análisis tradicional de datos, capaz algo de Fourier, no sé, pero bueno, hice algo más de Machine Learning y el foco es más conceptual. Así que bueno, no sé si eh, como si debería cambiar algo. eh, Puedo eh, bueno, cambiar algo, agregar otras cosas. eh, pero bueno, esto es todo y bueno, nada más.